Buenas noches. Bueno, vamos a esta clase número 2 de aproximación a los procesos productivos. Estamos en la parte inicial, la clase pasada, la presencial, hablamos de lo que sería la seguridad, normas de trabajo, vimos los casos que hay que... ¿De dónde se empieza, no? Siempre se empieza por el tema de la seguridad, la higiene, el mantenimiento, la prevención de accidentes. Ahora vamos con la parte de reglamentaria, lo que serían los reglamentos, y vamos a iniciar una parte de lo que serían costos de producción. Lo que va a venir después, en este acercamiento al contexto de trabajo, ya para las clases que vienen, vamos a ver lo que sería el mantenimiento, estrategias de mantenimiento. Ahí está ingresando alguien, está Ignacio. Muy bien. Lo que sería estrategia de mantenimiento, la gestión de activos, mantenimiento de producción. Vamos a ver el diseño del plan de mantenimiento, la construcción de los planes de fases, o sea, la construcción de un plan en distintos tipos de fases. Vamos a ver también un poquito lo que sería la gestión de órdenes de trabajo, la programación semanal. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo hoy, es lo que sería la parte reglamentaria y costos. Bueno, ahí vamos a arrancar con una parte. Ahí voy, me disculpan. Ahí está. Ahí vamos, ahí voy a aceptar lo que están ingresando. Bueno, esta diapositiva que después ya se los voy a pasar. Bueno, directamente la dejamos en costos y acá ya se la dejo en costos. Y para apoyarse un poco, vamos a contexto de trabajo. Ahí está ingresando otra persona. Ariel, ahí, por ahí se sale. Bueno, estamos acá. Esto lo tenemos en la plataforma. Bueno, vamos a ver el ordenamiento, un poco lo que sería el ordenamiento jurídico que contempla el trabajo. El trabajo, esto, capaz que algo toca en comunicación, pero esta materia va dirigido a esto. El ordenamiento jurídico que hasta ahora regula lo que sería el trabajo en Argentina, básicamente son tres, que es la ley de contrato de trabajo, la ley de protección del empleo y la ley de riesgo de trabajo. Todo esto está amparado en un precepto constitucional. Obviamente, en Argentina y muchos países de Latinoamérica, esta parte es muy dinámica. Hola, ¿cómo estás, Ariel? Buenas tardes, ¿cómo le va? Esta parte es muy dinámica. Siempre está sujeta a cambio. De hecho, bueno, actualmente hay una judicialización sobre la nueva ley de contrato de trabajo, sobre la ley de trabajo. ¿Sí? Hay toda una judicialización. Entonces, por ahora, esto es lo que sigue vigente. Si cambia, bueno, tendría que cambiar el texto. Bueno, contrato, la ley de contrato. El tema del contrato, al menos en Argentina, hay códigos que lo contemplan, ¿sí? Que regulan y que indican un procedimiento normativo. Está el Código de Comercio, también está el Código Civil, que regulan algunas de estas prácticas con respecto al contrato. El contrato es un acuerdo entre partes en la cual hay un oferente y una persona, y está un interesado, entre uno que vende su fuerza de trabajo y otra persona que lo contrata, bueno, para servirse de él, para generar un ingreso y
para garantizar una producción. Bueno, desde hace algún tiempo, desde hace bastante tiempo, se empezó a notar que este acuerdo entre partes es un acuerdo desigual. Es lo que se contempla hasta ahora. Es un acuerdo desigual y por lo tanto se tiene que crear un régimen especial para poder establecer normas sobre esto. ¿Por qué digo que es desigual? ¿Por qué se asegura en este caso que es desigual? Eh, existe una asimetría, ¿no? Existe una asimetría en muchos casos necesaria entre el dueño de la empresa, o el dueño del trabajo, sí, el dueño de la fábrica, la persona que ofrece el empleo, y la persona que ingresa a trabajar. Es una asimetría que existe, es necesaria, al menos en el sistema actual que predomina, es ese. Pero bueno, como el Estado, en este caso en el Estado, tiene que normar estas leyes de contrato de trabajo. ¿Qué pasa cuando no existe o no existía una ley de contrato de trabajo? Bueno, no hay una cláusula libre, el ser humano, lo que ha demostrado la historia, lo que ha demostrado la historia es que se tienden a imponer lo que serían cláusulas leoninas. Una cláusula leoninas, en este caso, son cláusulas, por decirlo de una manera abusiva, o que van en detrimento de la parte más débil, que es lo que sucedía a principios del siglo, sucedió durante mucho tiempo. Esto llevó muchas protestas, mucha presión, eh, digamos, muchas batallas que después con el tiempo se fueron dando batallas legales, después batallas culturales, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, empezó a existir ya una cuestión más organizada dentro del movimiento de los trabajadores a nivel mundial y bueno, hay una convención internacional de las leyes del trabajo, bla, 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 bla. Bueno, entonces está la ley de contrato, esa sería la génesis de por qué existe una ley que regula estas relaciones laborales entre la persona que emplea y el trabajador. Dentro de las cosas que hay, acá hay una actualización del tema. Fíjense, esta ley es una ley del 2 años antes de la dictadura, de la última dictadura militar, del 74, hay a ver, está ingresando alguien más, está cuestión. Hay una enmienda, después viene una enmienda en mayo del 76. Los primeros artículos son importantes en cada ley, ¿no? Porque son los que establecen los primeros 3 artículos, a dónde va dirigido y el ámbito de aplicación. Por ejemplo, ¿qué regula? Dice, el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige en Argentina por esta ley, que se va a ver, por la ley y los estatutos profesionales. Esto es importante. Hay otras leyes que también intervienen. En la clase anterior, en la que vimos presencialmente, les había hablado de que existe una pirámide de Kelsen. ¿Qué es una pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen es un ordenamiento teórico, jurídico, de cómo son las leyes en un país, donde en la punta de esa pirámide está la Constitución, en la parte más alta, la Constitución Nacional de un país. Abajo de la Constitución están las leyes orgánicas. Hay leyes que inciden de una manera más que otra. Ahora, hay estatutos profesionales. Estos estatutos profesionales no están a la altura de las leyes. Tampoco están a la altura de los decretos. Están a la altura de tipos de ordenanzas municipales o leyes de ordenanzas municipales, más que todo. Abajo de toda la pirámide están las normas internas de las asociaciones civiles de las empresas. Si una empresa
dice que no se respeta el derecho a la vida en su empresa y dentro de las 4 paredes de la empresa está permitido matar a alguien, por ejemplo, te estoy hablando de un caso extremo, ojo, que puede pasar, o pasado. Por más que la norma interna diga eso, cualquier persona que diga, no, mira, esto no es legal, ¿sí? Igual, te podría decir un trabajador, bueno, el empleador, bueno, puedes trabajar acá o si no quieres te vas, es lo que puede pasar. Pero ahí los estatutos profesionales no se refieren a los reglamentos internos de la empresa, sino a los gremios, ¿sí? Por ejemplo, hay un estatuto de los médicos, ¿sí? Estatuto de los ingenieros, hay estatutos. Eh, Hay estatutos de gremios docentes. A eso me refiero con los estatutos profesionales. Hay convenciones colectivas, ¿sí? O laudos por fuerza o laudos por fuerza. ¿Estos qué son? Las convenciones colectivas, algo que al menos en estos últimos años no se ha dado, pero las convenciones colectivas de trabajo se dan, por ejemplo, cuando se establece lo que sería lo que es un acuerdo paritario, donde se sientan ahí es una tripartita donde se sientan la Cámara Empresarial, los sindicatos y el Ejecutivo. Esa mesa donde se hacen las convenciones colectivas, ahí por lo general se solía hacer, digo, por lo general se solía hacer hasta hace un tiempo, se hacía siempre a principios de año o final del año en curso para determinar qué es lo que viene, cómo sería el régimen el año entrante. Por ejemplo, pautas. ¿Se sube el salario por inflación? ¿Sí o no? ¿Se va a permitir paritarias con revisión, con cláusula contra la inflación? ¿Sí o no? Eso, se habla más que todo de eso. Se habla si se va a permitir alguna reforma. Por ejemplo, inclusive se pone en un acuerdo cómo serían las medidas de fuerza en caso tal de que no se pongan de acuerdo. Eso es lo que se habla en las comisiones colectivas de trabajo. Se habla, se acuerda. Cuando hay un paro, eso ya está acordado. Está acordado en el sentido de que si no se cumple determinadas premisas que están bajo negociación, bueno, son partes de la fuerza. Bueno, después está por la voluntad de las partes. Esto es código civil puro. El código civil puro. Pero también interviene el código de comercio. Hay contratos laborales que se dan entre acuerdos de las partes. A muchos de nosotros nos ha pasado, en otras épocas decíamos, bueno, este es el sueldo del banco, si quieres algo más te lo doy en negro, ya es por una cuestión de cuestiones impositivas, pero hay un acuerdo entre partes, se hace un acuerdo entre partes con los horarios. Ahora, ese acuerdo entre partes se tiene que respetar por alguna de las partes, a veces queda escrito, a veces queda de palabra, más que todo con respecto a los horarios, funciones, etc. Esos acuerdos entre partes se reconocen. Y después está por usos y costumbres, que es la parte consuetudinaria. La otra parte de las leyes es el ámbito de aplicación, que es hasta dónde llega la ley. Desde dónde empieza a regir hasta dónde, y acá te dice cuáles son sus límites. No lo voy a leer, y bueno, y después el artículo 3 de todas las leyes por lo general, habla del ámbito a dónde se aplica, ¿sí? A dónde se aplica, que también ahora vamos a hacer que algo parecido se repite en la otra ley. Bueno, partimos acá. Hasta ahora, porque esta es la que sigue vigente, hasta que no se cambie, repito, la que sigue vigente por ahora, porque hay una judicialización, se constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene una facultad dirigida mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objetivo la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después
Ha de entenderse que a medida entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por ley. Bueno, eso es un concepto de trabajo, es un concepto abstracto para decir más o menos de trabajo. Si después viene otra persona y lo cambia, pasa. Es cosas que pueden pasar. Bueno, acá tenemos otra. Ley de protección del empleo. La ley de protección del empleo, lo que le digo, ¿no? Los 3 primeros artículos. Por ejemplo, el artículo 1 de esta ley de protección del empleo, o sea, tiene un ámbito, es una ley, es del menemismo, ¿qué es lo que buscan esta ley, no? Respetar, más que todo era, cuando se hace este tipo de ley, es respetar un porcentaje de una fuerza laboral que se quede con empleo o mantener alguna estabilidad dentro del trabajador. Es una ley que busca de establecer reglas que puedan indicar, bueno, esto es estabilidad o esto es inestabilidad laboral. Por ejemplo, las acciones del Poder Ejecutivo dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de la población adoptarán como eje principal la política del empleo, entendido como situación social jurídicamente configurada. Dicha política, a través de sus mecanismos previstos en esta ley, tiende a ser operativo el derecho constitucional a trabajar, integra en forma coordinada las políticas económicas y sociales. Esta es una ley de los 90. Este artículo se puede dar gracias porque existe un artículo que es el artículo 3 de la Constitución, es decir, el 14 bis. Después, los objetivos de la ley. Promover la creación del empleo producido a través de distintas acciones, instrumentos de contenido, prevenir y regular las repercusiones de los procesos de reconversión productiva, inducir a la transferencia de personas ocupadas en actividades urbanas, fomentar oportunidades, incorporar formación profesional, promover el desarrollo de política. Bueno, a partir de esta ley, por ejemplo, surgen normas internas o decretos u otras leyes que, por ejemplo, la capacitación del personal en el puesto de trabajo, ¿sí? Estas son convenciones internacionales, creo que lo hablamos dentro de la clase, que habíamos comentado que las grandes empresas, por lo menos las firmas grandes, les conviene que sus trabajadores estén capacitados, ¿sí? Eso es una cosa que le reduce costos y le aumenta la productividad. No quiere quedarse en la chiquita en los juicios, directamente van para producir más, tienen que aspirar a eso. Ahora, después, bueno, hay otras cosas de cuestión de costo y productividad que lo vamos a hablar más adelante, que capaz que una pyme no se puede hacer lujo, y ellos sí, pero bueno, parte de eso. Y siempre, por ejemplo, el artículo 3, el ámbito de aplicación, la política de empleo comprende acciones de prevención y sanción del empleo no registrado, de servicios de empleo y promoción y defensa del empleo. Bueno, ya acá habla del empleo registrado y no registrado. Esta sería una novedad más o menos de esta época, pero entiendo que sería una realidad que se crecía el trabajo tercerizado en esa época. Ley de riesgo de trabajo. Este es también fines del menemismo. Después hay algunas enmiendas. Vamos a ver si hay algunas enmiendas. Creo que las enmiendas siempre aparecen al final. Sí, hay enmiendas que se fueron hechas. Estas son enmiendas constitucionales que se dice, bueno, se cambia tal artículo se cambia. Por lo general, siempre se cambian los artículos del 4 en adelante. Es una estructura que hay en la hermenéutica de las leyes. Objetivo de la ley de riesgo de trabajo. Por ejemplo, normativa aplicable y objetivo de la ley de riesgo del trabajo. Sus siglas son LRT. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta ley y las normas reglamentarias. Lo que se busca es reducir la siniestralidad laboral a través de prevención de riesgos derivados del trabajo. Existe una superintendencia
existe un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo que lo que busca es que las empresas se adecúen a una capacitación de su personal y que ofrezcan en esta capacitación todos los elementos necesarios para reducir el tema de los riesgos, los riesgos de siniestro. Y les comento por qué. Si bien las empresas se hacen cargo de una buena parte cuando sucede algo, porque van pagando unas cargas sociales, hay una parte que desde hace algún tiempo el Estado también forma parte de eso, ¿sí? No es que dejan en banda a las empresas al 100%, hay una parte que el Estado toma esa parte, de hace mucho tiempo, de hace un montón de tiempo es así. Eh, lo hacen de distintas maneras. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, como es una cuestión presupuestaria, también es un número, es un costo, es parte, es una obligación del Estado poder normar eso. Otra cosa, también que regule o norme cómo se reparan los daños derivados de accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Daños derivados de accidentes de trabajo, esto es muy importante. Existe toda una normativa interna de las instituciones, pero también amparado en esto, se considera daño al trabajo en el momento que tú estás dentro del horario laboral, inclusive en algunos trabajos consideran el momento que estás agarrando el colectivo para ir a tu trabajo. Ahí ya te empieza a cubrir la RT, al menos en el campo docente es así. Claro, ahora tienes que demostrar que si tuviste un accidente que haya sido en esa línea de colectivo que llega a tu trabajo, porque de hecho la RT te pregunta, capaz que a alguno de ustedes le sucedió algún accidente y que lo tuvo que cubrir la RT y hay muchas preguntas que se hacen, que te hacen a ver dónde fue, qué línea colectivo, cosas como esa. Sí, me iba a decir algo. No. También promover la negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de prevención y las medidas de las prestaciones de las reparadoras, las ART. Es un tema, la RT es una empresa que le cobra a las empresas. O sea, primero, es así, nosotros generamos una riqueza en el trabajo. Digo, nosotros generamos una riqueza cuando estamos trabajando. Por eso nos contratan. Porque si no estuviésemos en ese puesto de trabajo, no tendría sentido contratar a alguien que no te genera ninguna ganancia. Por lo general, esa ganancia está contada. O sea, no es el doble de la mercancía que produce, no, sino es mucho más. Es mucho más. Bueno, dentro del salario, ¿sí? Dentro de la remuneración, cuando estás en blanco, están los aportes jubilatorios y también están unas cargas sociales que van dirigidos, que se le pagan directamente a la RT, por ejemplo. Hay una parte del salario que es retenido, que va a la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Qué hace la aseguradora de riesgo de trabajo? La aseguradora de riesgo de trabajo actúa como un órgano que busca velar de que, primero, si ocurre un siniestro en el trabajo de uno de los trabajadores, primero tiene que revisar, verificar las condiciones que se dieron, si fue efectivamente en el trabajo o no, y velar por su recuperación, porque mientras esa persona no esté trabajando, la RT va a tener que sacar de ese dinero que le da el empleador para cubrir a esa persona que está en licencia. Por eso ven que mientras más rápido ven que la RT buscan de dar el alta lo más rápido posible a las personas.
Ahora también pasa otra cosa. Cuando no se le da el alta rápido a la persona, cuando las RT no dan el alta, porque por ahí consideran que puede ocurrir un riesgo de accidente y le va a costar más. Entonces también lo retienen. O también hay un tiempo límite en la licencia, que ya esos son juegos burocráticos. Se está teniendo el tiempo límite y ya se les tiene el tiempo límite, no le dan el alta y le empiezan a descontar el salario del trabajador. Entonces ahí el único que pierde es la persona el trabajador. No pierde ni la RT ni el empleado. Cosas que pasan también, cosas que suceden. Pero bueno, es lo que busca, en este caso, esa aseguradora de riesgo de trabajo. Ahora, como esto se llama una nota de color, hay mucho dinero en la RT, porque imagínate, ellos cobran por cada trabajador, pero no todos los trabajadores se lesionan. No sé, al menos que sea, no sé, Boca, por decir algo, que todos se lesionan. No, pero bueno, no, hablando en serio. No todos se lesionan, claro. Pero vean, Claro ejemplo. Claro ejemplo, ¿no? Si ahí se paga una RT, está como loco. Tiene que estar pagándole a un montón de tipos que están parados. Bueno, o sea, no sucede y es un negocio tener una RT. Por eso ustedes ven que hay muchos estudios jurídicos que en el momento que uno se lesiona, vas a hacer los estudios de RT, siempre hay un abogado que te tira una tarjetita por ahí, hay alguien que le tira el número de teléfono a la planilla y te llaman, te dicen, mira, te dieron el alta rápido, ¿cómo te sientes? Para ver si hacen algún juicio, algo, no al empleador, sino al RT, porque hay plata ahí. Hay plata que se le puede sacar y sí, como siempre están buscando de ahorrarse algún costo, y estadísticamente no son muchas personas las que reclaman, bueno, es ganancia. Y siempre hay alguno que por ahí le hace el caso al abogado, ve y puede rasguñar algo. Pero ojo, es por eso, es porque es un ente, una empresa, que bueno, que hay plata. Hay plata en ese caso, y entonces buscan de rasguñar un poquito mediante esos argucias legales. Pero bueno, eso con respecto a la ley de trabajo, el seguro es obligatorio, el autoseguro, en este caso el monotributista. Bueno, el autoseguro es un vacío legal, ¿eh? Es un vacío. Ojalá nosotros tuviésemos todo, ¿no? Como trabajadores tuviésemos la disciplina de autoasegurarnos nuestro empleo, desde el albañil hasta el pibe que agarra la bici o la moto para hacer rápido o pedo ya, ¿no? O sea, tener la constancia de agarrar, bueno, sí, lo voy a pagar a este organismo porque si me pasa algo dentro del tema de trabajo, como soy monotributista, lo hago. Pero bueno, hay una regulación que son muy pocos los que lo hacen. Bueno, acá hay toda una normativa que está acá. Bueno, ese es el marco legal. Vamos a ver el marco que se da dentro de las convenciones laborales, las convenciones de trabajo que están dentro de la producción, porque es parte de la materia de la producción. Bueno, beneficio y derecho de los trabajadores, al menos constitucionalmente y por ley, se rescata lo siguiente: el derecho al salario justo y digno, derecho a las vacaciones pagadas, derecho a la licencia por enfermedad y maternidad, derecho a la estabilidad laboral, derecho a la negociación colectiva y derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Esto que está acá, que coloqué, no es una apreciación mía, ni mucho menos ideológica, es lo que se consagra constitucionalmente. Estos son garantías constitucionales que están, por ahora están ahí, y a partir de cada una de esos derechos que están contemplados en la Constitución, se hacen leyes, normas y estatutos.
fíjense, por ejemplo, ley al salario justo y digno, bueno, sí, hay una ley que regula eso. El tema de las vacaciones, hay ordenanzas y hay todo un estatuto con respecto a las vacaciones pagadas, que es lo primero que uno pregunta cuando empieza a trabajar en blanco, bueno, ¿cuánto me corresponde de vacaciones? Entonces te dice, bueno, por cada día trabajado son tantos, eso es lo que te dice. Entonces está por ley. La licencia por enfermedad y maternidad, también cuántas te puedes tomar, cómo van cambiando, por ejemplo, bueno, un hermano mío tuvo hijos, puedo tomarla, todas esas cosas están ahí. Lo de la estabilidad laboral, esto tiene que ver, por ejemplo, tu periodo de prueba, y una vez cuando estás efectivo, cómo tienen que ser los pasos para que efectivamente pierdas el empleo, cosas como esa, el despido, todas esas cosas. El derecho a la negociación colectiva, esto es el derecho a la organización sindical. Por ejemplo, todos tienen derecho a la huelga, o sea, hasta ahora sigue habiendo un derecho a la huelga, solo que, bueno, ya queda de la empresa descontar los días, ¿sí? Contar el día o las horas de paro, eso queda de parte de la empresa. Ahí no se mete el Estado, solamente te dice, sí, tienes derecho a la huelga, como un derecho constitucional. Ahora, si te cobran por eso, si te quitan, eso ya es parte de los arreglos que hay, que siempre es lo que pasa. Ahora, con respecto a los paros y huelgas, no lo tengo acá para ver, no lo tengo por acá. Los que están sindicalizados, al menos en aceiteros, tienen lo que se llama el famoso fondo de huelga, que ellos lo hacen porque no sé si ven que los aceiteros hacen paros fuertes. Momento. Hacen paros fuertes de día, entonces se descuentan bastante plata. Y bueno, el fondo de huelga es básicamente que el mismo sindicato no es un sindicato tan grande, solamente que trabaja un rubro sensible, tienen salarios elevados y las cuotas sindicales son elevadas, por eso se pueden dar el lujo, es como los bancarios, se pueden dar el lujo de decir, bueno, saco del fondo de huelga y le pago los días o las horas de parada a las personas que me bancaron la parada con la huelga. No sucede en otro, ¿eh? No sucede en otro. No sé si en otros sindicatos, hay sindicatos camioneros, no sé si tienen fondo de huelga, desconozco, pero de esto sí, sí. Bueno, con respecto a la seguridad de la salud de trabajo, bueno, está la ley de riesgo de salud de trabajo. Protección contra el despido justificado. Acá hay todo un tema, porque eh, hay leyes, hay una ley que habla sobre las relaciones laborales. Sin embargo, bueno, siempre es está la ley, pero no hay una reglamentación. Las reglamentaciones son bastante laxas, bastante difusas, son decretos, son en acuerdos. Es todo un tema porque dependiendo del signo ejecutivo que venga, por ahí eso se negocia. Porque, bueno, es un tema importante, hay algo así, que algunos le llaman la seguridad jurídica. La seguridad jurídica de las empresas es, bueno, yo vengo afuera, invierto, ¿qué garantías tengo de que no se me vaya ahí una parte importante de la ganancia que espero en juicio laboral, por ejemplo? O si no me va bien, me puedo ir así nomás. Eso, eso también, que va de la mano con, eh, con lo que sería la quiebra de las empresas. ¿Sí? La quiebra de la empresa, después se lo podemos ver en otro tema, pasa por varias instancias. Una de esas instancias es concurso a acreedores. Se llegan a todas las personas que le debe la empresa, o sea, más que todo proveedores, no tanto en el caso de salario. Cuando ya se convoca el concurso de acreedores, ahí guarda, ahí
ya empieza un proceso preventivo de quiebra hasta que finalmente viene la quiebra. Acá en Argentina están esos pasos preventivos a una quiebra, y después está la figura del salvataje del Estado, que va viendo, bueno, así, va viendo, ¿no? Van piloteando. Después, cuando entra dentro del programa de salvataje del Estado una empresa, por lo general es el Banco Nación que saca pecho y le tira algo a la empresa. Por lo general siempre son los Banco Nación, Banco Provincia, pero los bancos estatales, depende de cómo está, siempre saca pecho y por lo menos tira para aguinaldo, tira algo, para ir amortiguando esa situación, cosa que cuando llegue el momento que la cosa no va para más, que es un agujero negro, ya empieza la reducción de jornada de trabajo hasta que la empresa termina de desaparecer. Pero es una cuestión así paulatina, ¿viste? Paulatina. Eh, pero bueno, lo que quería decir que con el tema del despido justificado, hay una contradicción entre la legislación, entre empresarios y organizaciones sindicales. Hay una ley y estatutos y normativas que regulan el despido justificado, pero también con respecto a la quiebra, ¿sí? Hay un reclamo histórico del sector empresarial que sugieren un proceso de quiebra parecido al de países como Estados Unidos, más o menos, que directamente la empresa dice, mira, no puedo pagar, acá está lo que demuestra, chao, ¿viste? No, estoy en quiebra, y se van, y deja todo así, no pasa nada. Eh, Eso tiene muchas aristas, y hasta ahora no se ponen de acuerdo en ese tema. Y eso es un tema histórico, de hace años que no se ponen de acuerdo. Bueno, vamos al otro punto, accidentes y enfermedades laborales. Esto lo vimos con respecto a la higiene laboral. Dependiendo del laburo, dependiendo del laburo, hay una normativa y hay otra cosa. Por ejemplo, camionero cobra lo que cobra, camionero cobra como lo que cobra por el tema de riesgo y el desgaste físico de la actividad. Si vamos de todo el rubro, o sea, aparte, no solamente cobra por eso, no solamente cobra por eso, sino cobra porque tiene un rol en la producción muy importante. El rol del transporte le da un valor agregado a la mercancía. Si no se transporta, no hay economía, algo así. O sea, también juegan con eso. El tema, también por eso cobran lo que cobran. Pero también es por esto, de los accidentes. De hecho, la edad jubilatoria es un poquito menor ahí, se estima en el gremio. Ahora, ¿dónde se da un gremio que cobra bastante? Pero sobre todo, es más que todo por el rol que ocupa en la producción, es el tema bancario. Bancarios es un sector que cobra bien, y es bastante respetado en el sentido para que no hagan ningún paro. Bueno, protección del salario y la jornada laboral. Acá hubo una judicialización, no hubo una judicialización, hay un tema con el tema, hay algo que se está discutiendo con las horas extra. Tengo que ver los últimos decretos que han salido, si hay obligatoriedad o no de las horas extras. Creo que lo último que tengo entendido es que es una opción de las empresas si las pagan o no. Hay una que, como decía por acá arriba, algo que creo que en la ley de contrato de trabajo, que hablaba de la cuestión de usos y costumbres. Ahí está, ahí está. Por usos y costumbres, hay empresas que por usos y costumbres van a pagar las horas extras porque les sirve, porque, bueno, no les genera un costo, pero creo que ahora es voluntario, creo. Igual lo voy a averiguar. Bueno, pregunta, ¿no? Esto no, esto ya
Estas son las preguntas que hay que tener presentes, ¿no? Más que todo, ¿no? ¿Cuáles son los derechos básicos? Por ejemplo, el piso, más bajo que este no puedo caer, digamos, no, más bajo, o sea, esto sería, los derechos básicos esto es lo que no se negocia. Lo que no se negocia es esto, ¿sí? Son las garantías constitucionales. Eso es lo que no se negocia. Bueno, esto es bueno saberlo. Las leyes que te protegen de acuerdo a la condición, que tenemos que tener claro qué hacer cuando se sufre un accidente laboral. Al menos en el instituto me dieron una tarjeta de la RT, o sea que la tengo en la cartera. Si me pasa algo, no sé, me piso con una computadora, me pego un correntazo, algo, tengo que tener la tarjeta para llamar. Es importante tener el número de la RT. Cuando estás trabajando en blanco, debería estar visible el número de RT o algún personal administrativo que lo pueda llamar, o algún compañero de trabajo que pueda llamar a la RT, alguien en ese caso. ¿Cuáles son las consecuencias legales de un despido justificado? Esas son las cosas que hay que tener presente. ¿Cuáles son los derechos laborales? ¿A qué no tengo que renunciar? Muy bien. Ahora, en esta segunda parte, hasta ahí sería la parte normativa. Vamos a ver la parte de la plata. La parte de la plata, lo que sería costo de producción en el ámbito técnico laboral. Bueno, un costo es un valor monetario, ¿sí? Hay algo de temporalidad, por eso se dice que se utiliza en un periodo de tiempo, cuando se está elaborando un servicio, y los costos son recuperables. Cuando hablamos de costos son recuperables, gasto es otra cosa. Costo y gasto son otra cosa. Los costos directos, hay costos directos e indirectos. Vamos a ver. No, está bien, un poquito más adelante. Hay costos directos e indirectos. Por ejemplo, ¿no? Un costo directo son los que influyen en gran importancia en la realización del producto, o los materiales, o la mano de obra directa. Un costo indirecto se puede identificar porque los indirectos son costos esenciales que, bueno, que se llevan a cabo para producir, no están asignados directamente al producto. Por ejemplo, los materiales, una mano de obra indirecta, que la contratas eventualmente porque se requiera para garantizar algo. Costos generales indirectos, por ejemplo, la luz, el agua, la depreciación en una maquinaria, el arrendamiento, o sea, el alquiler, entre otros, son costos indirectos. Costos directos e indirectos. Con respecto a la mano de obra, ¿sí? La mano de obra directa se especifica al costo que se proporciona a los trabajadores que participan directamente en la producción. Los que participan directamente en la producción. Este esquema, no sé si se ve bien. Vamos a ver, no sé si se ve bien. Pero lo que dice acá este esquema, te habla que un costo total, el costo total de una producción tiene que ver, tenemos que tomar en cuenta el costo que toma la producción de esa mercancía y el costo de su distribución, es lo que tenemos que tomar en cuenta. Al costo de la distribución le llamamos gasto. ¿Cómo está organizado el costo de producción? Yo no sé si se ve bien de ahí, pero un costo de producción Hay un poquito está... de zoom y zafa, profe. Sí, como está muy claro, voy a tener que ponerlo más negrito. Vamos a ver acá. Vamos a poner todo. Mira, no se ve, ¿eh? Bueno, yo se la leo. El costo de producción tiene que ver materiales directos, la mano de obra y los gastos generales de fabricación. Los gastos generales de fabricación son materiales indirectos, mano de obra indirecta,
oficinitas de fábrica, jefatura de supervisión, servicios básicos, alquiler. Esos son los gastos generales, pero esos son gastos que son necesarios en la producción, que se toman en cuenta en la producción. Bueno, ese sistema se conoce también como costos por órdenes, se conoce también como costos por órdenes de fabricación, ¿sí? O costos específicos de producción. También se le llaman lotes de trabajo, etcétera, etcétera. Tiene varios sinónimos, pero básicamente es así. Ahora, el costo de distribución, que es el gasto administrativo, las ventas y los gastos financieros. Eso es. Pero de todo eso se hace el costo, de eso se puede hacer el costo total. Tenemos un costo de producción, un gasto, el gasto, y entre ambos la diferencia, o la sumatoria en este caso, la sumatoria entre la producción y el gasto es el costo total, que es lo que tenemos que deducir de la venta final para poder determinar mi ganancia. En este caso, ¿qué gano? ¿Qué gano? O decir, menos de esto no puedo cobrar. Menos de esto no puedo cobrar porque ya estoy trabajando a pérdida. Después también los gastos indirectos, hay una diapositiva que va a tener que, esta la va a tener que hacer a mano, después, porque no se ve mucho la que viene. A ver, el costo de producción más, el costo total es el costo de producción más los gastos de distribución. Los costos de producción son los materiales directos más la mano de obra directa más los gastos generales de fabricación. El gasto, la parte administrativa, las ventas y los gastos financieros, que es lo que te cobra el banco, los impuestos, lo que te cobra por ejemplo, hay empresas que Mercado Pago le cobra un costo, le hace un costo bancario. Muchos lo que hacen es ese gasto financiero se lo traducen a precio, lo trasladan a precio. Muchos lo hacen. Hay otros que no, tomando en cuenta, para ser un poco más competitivo en el mercado, lo asumen como un gasto. En muchas partes del mundo asumen esto como un gasto. Lo que me cobra Mercado Pago por cada transacción, por ejemplo, o la billetera virtual, hay muchos que no lo cobran para ser un poquito más competitivo. Hay otros que dicen, mientras más mejor, así que yo te lo cobro. Entonces, bueno, eso ya depende de la filosofía de la empresa y cómo asuma la vida cada quien. Esta es la que no se veía muy bien, de los costos indirectos. No se ve muy bien. No. Vamos a coger el tema del costo por orden de producción. ¿Sí? Costeo por órdenes de producción. ¿Sí? Los costos se acumulan por separado. ¿Sí? Hay una fórmula de los costos unitarios, que lo que se hace es la sumatoria de cada orden dividido, ¿sí? Por unidad de producción. Por ejemplo, bueno, tenemos una orden de producción tenemos un lote de sillas, a ver si tengo otro ejemplo que sea mejor. Por acá, flujo de coste por orden específica. Esto está horrible. Esto porque lo saqué directamente del libro, el escaneo, y se ve re mal. ¿Cómo es el flujo de orden? Después vamos a verlo en el ámbito técnico de producción en la fábrica, pero es importante ver que nuestro trabajo técnico se enmarca dentro de esto, que desde la visión del empleador, somos un costo, ¿sí? Es algo que va a recuperar y por lo tanto nuestra buena capacitación laboral va a ser eso, un costo que va a recuperar más adelante o que va a recuperar con nuestro trabajo. Y si no estoy bien entrenado,
y no me dan bola en mi trabajo, termino siendo un gasto. Me mando macana, no produzco lo que tengo que producir, lo produzco todo mal, entonces las órdenes las devuelven, etcétera. Bueno, eso es una cosa, es la diferencia entre ser un costo y un gasto. Bueno, están los pedidos de los clientes, la gerencia de producción, bueno, determina el número de producción, qué es lo que se va a fabricar. Acá hay va a haber una clase con respecto a esto, los tipos de empresas según su producción. ¿Qué hacen los clientes? Bueno, cuando se da esto, ¿no? Por ejemplo, si bueno, vamos a producir 5.000 pares de calzado. En materia prima directa hay un costo, ¿sí? Hay un costo en materia prima, por ejemplo, en paquetería, en la mano de obra, en los gastos de fabricación. Una vez que está el producto terminado, se va a la distribución. Esta distribución tiene un costo en la distribución. Por lo general, en las empresas, dependiendo de la orden de compra, por ahí asumen el costo del envío, o si no, van y le cobran el envío al cliente directamente. Es muy común y muy popular que cuando sube la nafta, sube todos los precios porque la cadena de distribución se encarece. Eso es una verdad, ¿sí? Es una verdad asumida. No hay es algo que es de uso y de costumbre. Subió la nafta, sube el costo, en este caso, el costo del transportista. ¿Por qué digo costo y no gasto? Bueno, porque ese costo lo traslada. La empresa lo traslada directamente en el traslado de la mercancía. Sube la mano de obra directa, por ejemplo, un acuerdo salarial. Por lo tanto, va a haber un mayor costo de producción. Bueno, eso se traslada a precio y también encarece un poquito la distribución. Mira, la única forma que no pueda suceder esto, que un aumento de salario, no repercuta en el precio, la única forma que pueda suceder esto es que en la ganancia, o sea, que el empresario, en este caso, renuncie a una porción de esa ganancia. Es la única forma. Pero como eso nunca va a pasar, se traslada a costo y va a las mercancías. Eso es así. O sea, eso nunca va a pasar. El único lugar, hay lugares, por ejemplo, acá tiro una nota de color, hay lugares donde hay, muchos lugares del mundo, hay una normativa, no una normativa, es un acuerdo, y hay reglamentación también con respecto a una que se llama ley de ganancias. La ley de ganancias, acuerdo de ganancias, hay países que tienen una ley de ganancias y otros que se llama acuerdo de ganancias. Dependiendo del rubro y lo que facture y la sensibilidad del rubro, pueden ganar desde un 100 a un 200%, dependiendo del país. Hay países europeos donde hay un acuerdo de ganancias. Hay empresas que tienen un límite de ganancia. Por ejemplo, en porcentaje, ellos tienen que mandar sus libros a lo que sería a la administración tributaria, a sus libros contables, donde ellos tienen que aclarar el tema costo. Esta parte de costos es muy, muy importante en otros lados. ¿Cuánto es el costo de producción que te lleva a hacer esta mercancía? Eso se lo toma muy en serio en países europeos, y acá tenemos al vecino Brasil, que ahora le voy a contar el tema de Brasil. Pero hay ya una cuestión de costumbre que dice, bueno, monto una empresa, lo máximo que puedo ganar es esto. Ni siquiera se están fijando en cuánto, si va a un acuerdo de precios cuidados, no se está viendo eso, sino bueno, este es mi porcentaje de ganancia, hasta acá puedo llegar y hasta
y hasta acá, o sea, hasta acá puedo llegar y hasta acá puedo cobrar, o hasta acá puedo ganar, porque eso lo tengo en blanco. O sea, es muy riguroso en ese sentido. Entonces se ven, en el caso europeo, que hay salarios muy altos y productos que pueden ser caros, pero están ahí, están estables. Una de las razones del control de esa inflación en la cuestión europea es la competencia que hay muchos productos de muchas empresas, que hay mucha competencia en ese sentido. Y segundo, es el tema de ganancia, ¿sí? ¿Qué es lo que aspiras a ganar con esto? Bueno, eso hace la estabilidad. La última vez que hubo inflación, al menos en Europa, fue bueno, cuando estalla la guerra de Ucrania, que subió el costo de los combustibles. Entonces, todo eso se trasladó a costo y llevó a toda una cadena que tuvo que, bueno, remarcar precios, pero más o menos se mantiene. Caso parecido pasa en Brasil, ¿sí? Cada vez que hay inflación, tiene que ver con los costos de la materia prima, pero hay algo de la mano de obra, de lo que sería la ganancia del empresario, que no se toca. O sea, hay un porcentaje que no se toca. Y si cobra más de eso, tienes problemas. Ahora, ¿qué hace una empresa que dice, bueno, está bien, yo sueño, así como podemos soñar todo, yo sueño con ganar 400, 500%, que sueño con ganar un 1000%. O sea, no quisiera pagarle tantos miles de euros a un trabajador. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, muchachos, vámonos al tercer mundo, donde esto no se regula. Y bueno, estamos acá, vienen acá a Argentina, van a Venezuela, van a todos los lugares, donde sí puedan hacer eso, porque eso no está. Entonces, suena crudo, pero es, por eso van a haber cadenas que tú dices, bueno, ¿qué hace esta cadena acá? Es porque el empleado europeo es muy caro, es muy caro. O entonces prefieren traer sus casas matrices porque van a ahorrar muchos costos de producción acá, por el tema de costo de producción en la mano de obra directa. Bueno, esto que vamos a ver acá, metodologías ágiles, esto va a ser para otra clase. Estas son las nuevas formas de organización para encarar el trabajo, porque antes de esto tenemos que ver todo lo que sería la dinámica laboral. Pero bueno, este ya sería otro tema, ¿no? Hasta ahora es costo. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá con el tema costo? Tenemos una parte teórica por acá. Si lo tomo, voy a agregar algo más con respecto a distribución, lo que es stock, voy a agregar acá también, que no está agregado, que sería para el primer parcial, que después le paso la fecha. Pero después vienen las metodologías ágiles, herramientas para una gestión ágil. Son otras cosas que iríamos a ver. ¿Sí? Bueno, una hora clavada, así que